El viento se colaba por las grietas de las ventanas rotas, produciendo un lamento suave que recorría cada esquina de la vieja casa de madera. Desde afuera parecía abandonada hacía décadas, el techo hundido, las paredes carcomidas y un silencio tan profundo que cualquiera habría jurado que nadie vivía allí, pero estaban equivocados. Dentro, en la penumbra, se escondía una pequeña figura, un niño, Damián, de solo 5 años, con un cuerpo pequeño, pies descalzos y ropa sucia y rota. Había aprendido a sobrevivir sin nadie, en el mismo lugar donde alguna vez vivió junto a sus padres, antes de que una tragedia se los arrebatara para siempre. Él los vio salir una mañana prometiendo volver antes del anochecer, pero jamás lo hicieron. Un accidente los había separado para siempre. Desde entonces, Damián dormía en el suelo frío, se alimentaba con lo poco que podía encontrar y lloraba en silencio cuando la noche caía. Aquel día, sin embargo, algo empezó a cambiar. El niño escuchó un sonido extraño, un ruido que hacía años no oía, un motor acercándose por el camino de tierra. Damián abrió los ojos con miedo. Nadie visitaba ese lugar, nadie debía venir. La ansiedad lo obligó a retroceder hasta quedar escondido en Minomesinto, el rincón más oscuro. Afuera el vehículo se detuvo. Una puerta se abrió. Voces desconocidas llenaron el aire. Una mujer preguntó si estaban seguros de que era allí. Un hombre respondió que, según el mapa, esa era la casa. Damián tembló. No sabía quiénes eran, pero sabía una cosa. Si lo encontraban, su vida cambiaría para siempre. Y lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para descubrirlo. Antes de que esta historia de resiliencia, misterio y el poder inquebrantable del amor maternal te envuelva por completo, quiero pedirte un favor muy especial. Si este inicio ya te ha tocado el alma y te ha llenado de curiosidad, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal Cuentos de Viuda. Cada like y cada nueva suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que inspiran y conmueven, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza siempre encuentra un camino. Tu apoyo es fundamental para que estas historias sigan llegando a más corazones. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún relato. Ahora, continuemos con el impactante descubrimiento que aguardaba a Renata y sus hijos. La casa parecía dormida, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes viejas y llenas de polvo. Sin embargo, esa tarde algo despertó. Un motor se apagó frente a la puerta principal y por primera vez en años, voces humanas rompieron el silencio. Renata bajó del auto con cautela, respirando hondo, como si el aire de ese lugar pesara. Marco, su hijo mayor de 13 años, observó el terreno con el ceño fruncido. No era el hogar perfecto, pero tenían la esperanza de transformarlo en un nuevo comienzo para su familia. Laura, de 8 años, inquieta y curiosa, miraba todo con ojos muy abiertos, sin imaginar el secreto escondido detrás de aquellas paredes. Pablo, el más pequeño, de 5 años, se aferraba a la mano de su madre, sintiendo la extraña quietud del lugar. El suelo crujió. Apenas cruzaron el umbral. Un olor a humedad, muebles cubiertos con sábanas viejas, polvo flotando en el aire como ceniza, los recibió. Pero lo más inquietante era la sensación de que no estaban solos. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque intentó ignorarlo. Laura avanzó unos pasos y algo captó su atención. Había huellas pequeñas en el suelo, huellas frescas, como si alguien hubiese estado caminando allí hacía muy poco. La niña tragó saliva. No quería asustar a Miatsuntetset, su madre, pero su corazón empezó a latir más rápido. Marco, decidido a revisar la casa,
comenzó a abrir puertas mientras Renata trataba de encender una lámpara vieja que encontró sobre una mesa. La luz amarilla tembló, iluminando brevemente el pasillo, y en ese instante un sonido suave, casi imperceptible, hizo que los cuatro se detuvieran. Era el llanto de un niño. Pablo apretó la mano de su madre. Renata miró a Marco sin comprender. Un llanto débil, ahogado, como si alguien estuviera escondido en la oscuridad, intentando no ser descubierto. Nadie debería estar allí. Nadie. La tensión aumentó con cada paso que daban hacia el pasillo. El llanto se detuvo de golpe. El silencio regresó. Pero ahora la casa tenía vida. Ahora sabían que había algo, alguien, mirándolos desde las sombras, y lo que estaban a punto de encontrar cambiaría sus vidas para siempre. El primer paso que dieron dentro de la casa levantó una nube de polvo que flotó en el aire como si el lugar acabara de despertar de un largo sueño. Renata cubrió su boca con la mano mientras Pablo se aferraba a la camisa de Marco, observando cada rincón con una mezcla de miedo y curiosidad. Marco, decidido a no dejarse intimidar por la oscuridad, encendió la linterna de su celular y avanzó hacia la sala principal. El crujido de la madera bajo sus pies parecía un susurro antiguo que les advertía que no eran bienvenidos. La luz temblorosa iluminó los muebles cubiertos con sábanas grises. Había fotografías viejas en las paredes, borrosas por el polvo, como si los ojos de aquellas imágenes hubieran llorado con los años. El aire era pesado, cargado de humedad, pero había algo más, algo invisible, una sensación extraña, un presentimiento que erizaba la piel. Renata lo sintió primero. No, estaban solos. Laura observó el suelo con atención. Allí, entre la suciedad, distinguió marcas pequeñas, huellas que no podían ser de animales. Parecían huellas humanas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Su respiración se aceleró, pero no dijo nada. Temía que si hablaba en voz alta, algo saldría de las sombras para escucharlo. Mientras Renata desempolvaba una mesa vieja, vio algo que la dejó inmóvil. Un plato pequeño, con restos, de comida seca, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Miró a Marco con el ceño fruncido, pero antes de decir una palabra, un ruido lejano la obligó a girarse. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Un sollozo, un llanto apagado, lleno de dolor. Marco levantó la linterna de golpe buscando la dirección del sonido. Pablo se escondió detrás de su madre, aferrando su cintura con fuerza. Renata respiró hondo. Tal vez era solo el viento, pensó. La casa estaba vieja, podía hacer ruidos extraños. Sin embargo, el llanto volvió, esta vez más claro, más humano. No era imaginación. Había un niño llorando en esa casa. El corazón de Renata comenzó a latir con fuerza. Dio algunos pasos hacia el pasillo, pero Marco la detuvo con el brazo. No sabían quién podía estar allí. Podía ser peligroso, podía ser alguien buscando refugio, podía ser un niño abandonado. Los cuatro se quedaron en silencio, escuchando atentamente. El llanto cesó abruptamente, como si la presencia de ellos hubiese espantado a aquello que se escondía. Marco decidió inspeccionar la casa. No podía dejar el misterio sin resolver. Caminó hacia la cocina, empujó la puerta oxidada y alumbró cada rincón. Nada, solo polvo, platos viejos, una silla rota y una ventana que golpeaba con el viento. Cuando regresó al pasillo, vio a Renata parada frente a otra puerta, una puerta entreabierta que parecía llamarles como un susurro. Laura y Pablo observaban detrás de ella con los ojos muy abiertos. Al abrir la puerta, la linterna reveló una habitación pequeña. El suelo estaba cubierto con hojas secas, como si alguien las hubiera traído desde afuera. Había una manta sucia en el rincón
y restos de comida en una cajita de madera. El corazón de Renata se estrujó. Esa no era la habitación de un fantasma. Esa era la habitación de alguien que estaba sobreviviendo. Pablo dio un paso hacia adentro, pero algo se movió entre las sombras. Un sonido rápido, casi un salto. Renata lo sujetó antes de que avanzara más. Marco iluminó el rincón oscuro, pero no vio nada. Sin embargo, todos sintieron que alguien estaba allí, mirándolos, esperando que se fueran. Renata se arrodilló en el suelo. Habló en voz baja, intentando sonar amable. Dijo que si había alguien allí no tenía que tener miedo. Su voz tembló un poco. No hubo respuesta. Marco examinó el cuarto con detenimiento. Encontró huellas pequeñas, migajas de pan, una botella de plástico con agua. Era claro, alguien vivía allí. El miedo inicial comenzó a transformarse en preocupación. Un niño, un huérfano, un fugitivo. Las preguntas se acumulaban, pero no había respuestas. Volvieron a la sala principal. Laura no podía dejar de mirar el pasillo, sintiendo que alguien la observaba. Renata intentó encender una lámpara antigua, pero solo logró que la luz parpadeara con un sonido eléctrico. Marco revisó otra puerta, pero esta vez algo cayó al suelo con un golpe seco, como si una mano diminuta hubiera empujado algún objeto para distraerlos. Pablo gritó. Renata lo abrazó, y Marco salió corriendo hacia el ruido. Pero nuevamente no había nadie. La tensión era insoportable. Tenían la certeza de que había alguien allí dentro, alguien escondido, alguien tan silencioso que su mera presencia se volvía un susurro. Renata ya no quería seguir explorando, pero Marco estaba decidido a descubrir la verdad. No podían dejar a una criatura indefensa dentro de ese lugar. Y entonces, cuando estaban a punto de salir de la casa para pedir ayuda, algo sucedió. Detrás de la puerta del pasillo, dos ojos enormes se abrieron entre la oscuridad. Ojos llenos de lágrimas, ojos que llevaban años esperando ser vistos, ojos de un niño que no conocía el amor desde que sus padres murieron. Era Damián. Pero cuando Marco dio un paso hacia él, el niño retrocedió aterrorizado, como un animalito herido que teme ser atrapado. Renata sintió el corazón romperse en 1000 pedazos. Un niño tan pequeño, tan frágil, completamente solo en ese lugar olvidado. Pablo lo miró fijamente. Podía sentir el miedo del otro, el temblor de su cuerpo, la desesperación en su mirada y sin pensarlo 2 veces, dio un paso adelante. Le susurró que no tuviera miedo, que eran buenos. Damián no respondió. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si su alma entera estuviera esperando escuchar esas palabras desde hacía años. Pero antes de que alguien pudiera acercarse más, el niño giró y corrió hacia la oscuridad y lo perdieron de vista. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio vacío. Era el silencio de una verdad que empezaba a salir a la luz, y lo que iban a descubrir después sería mucho más grande, más doloroso y más impactante de lo que cualquiera imaginaba. Después de que Damián desapareció entre las sombras del pasillo, la casa quedó sumida en un silencio espeso, casi asfixiante. Renata intentó controlar la respiración, pero el corazón se le aceleraba como si hubiera corrido una larga distancia. Marco apretó la linterna con fuerza, su instinto de protección más fuerte que el miedo. Laura y Pablo, con los ojos brillando de nervios y compasión, no dejaban de mirar el lugar donde habían visto al niño por última vez. Sabían que él estaba allí escondido, observándolos con desconfianza absoluta. Marco dio algunos pasos hacia el pasillo, moviendo la linterna de un lado a otro, buscando cualquier señal. Cada rincón de la casa parecía observarlos como si la madera vieja contuviera los secretos que el niño había guardado durante años. Renata
se acercó lentamente, tocando el hombro de su hijo mayor para obligarlo a detenerse. Le dijo a Marco que si lo asustaban más se iría, y si se iba de noche podría perderse en el bosque o algo peor. Él entendió. No necesitaban perseguirlo, necesitaban ganar su confianza, demostrar que no eran una amenaza. Renata se arrodilló en el suelo con la voz más suave que podía. Le dijo a Damián con cariño que no querían hacerle daño, solo querían ayudarlo. El silencio respondió, pero no era un silencio vacío, era un silencio tembloroso. El tipo que tiene miedo de hablar, miedo de confiar, miedo de existir. Pablo se separó de sus padres y se acercó unos pasos. Su voz infantil sonó sincera, limpia, sin doble intención. Le dijo que estaba allí, que podía salir, que no le iba a pegar. En algún lugar detrás de un mueble, una respiración temblorosa se quebró. La casa crujió con el viento, pero entre ese ruido débil apareció algo más. El arrastre muy suave de pies descalzos sobre la madera. Renata pudo sentir el nudo en su estómago tensarse. Damián estaba cerca, muy cerca. La linterna de Marco se movió lentamente, y en ese instante algo pequeño y delgado se asomó detrás de un ropero viejo. Dos ojos grandes y oscuros, brillando con lágrimas secas, los observaron con miedo. El niño parecía una sombra viva, piel delgada, cabello despeinado cayéndole al rostro, los pies negros de tierra, la ropa rota que ya ni tenía color. Marco dejó la linterna en el suelo para no asustarlo. Renata extendió las manos sin acercarse demasiado. Le preguntó si tenía hambre. Damián no respondió, pero sus ojos lo hicieron. Había allí una mezcla profunda de dolor y necesidad. Pablo, muy despacio, sacó de su bolsillo una galleta que había guardado del viaje. Caminó hacia el mueble sin hacer ruido. Cuando estuvo frente a él, dejó la galleta sobre el piso y dio 3 pasos hacia atrás. Damián miró la comida como si fuera una trampa, pero el temblor en sus manos y la sequedad de sus labios revelaban la verdad. Llevaba días sin comer. Finalmente, con movimientos lentos, estiró la mano y tomó la galleta. La apretó tan fuerte que parecía que iba a romperla. Luego, muy despacio, la llevó a la boca. El primer mordisco hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos, como si ese simple gesto hubiera desenterrado toda la tristeza que llevaba guardada. Renata no pudo contener el llanto. Marco se pasó una mano por el rostro tratando de disimular. Aquella escena era demasiado dolorosa para soportarla. Un niño tan pequeño, viviendo solo en ese lugar, oscuro, sin nadie que lo protegiera, sin nadie que lo abrazara, sin nadie que lo buscara. Cuando terminó de comer, Damián retrocedió nuevamente, temiendo que lo atraparan. Pero Pablo volvió a hablarle en voz baja. Le preguntó si quería jugar afuera, donde había sol y no daba tanto miedo como allí. El niño frunció el ceño. La palabra afuera parecía significar peligro. Su mirada recorrió la habitación como si esperara que algo saliera de las paredes para detenerlo. Renata respiró profundo. Le dijo que podían ayudarlo, que no tenía que seguir escondido. Fue entonces cuando él habló por primera vez. Su voz era tan débil que casi no se escuchó. Dijo que no podía irse, que ellos habían dicho que volverían. Renata sintió que el corazón se le rompía. Le preguntó si se refería a sus papás. El niño asintió lentamente con la mirada perdida en el piso. Dijo que se habían ido, pero que habían prometido volver antes de dormir. Renata tragó lágrimas. Marco se sentó en el suelo buscando estar a su altura. Le preguntó a Damián si sabía qué había pasado con ellos. El niño cerró los ojos y negó con la cabeza. La verdad era demasiado grande para él. Nunca nadie se lo había explicado. Nunca nadie lo había encontrado. Nunca nadie se había preocupado.
Pablo se acercó y le ofreció su mano. Esta vez Damián no corrió. Observó la mano pequeña dudando, respirando rápido, como si un solo movimiento pudiera destruirlo. Finalmente, con un gesto mínimo, puso su mano sobre la de Pablo. Renata tapó su boca para no soltar un sollozo. Muy despacio los cuatro caminaron hacia la salida. El sol entró por la puerta abierta y Damián entrecerró los ojos. La luz parecía quemarle la piel. Había vivido tanto tiempo en la oscuridad que la claridad se sentía como un mundo desconocido. Pablo lo sostuvo más fuerte. Le dijo que no pasaba nada, que estaba con él. Cada paso que dio fuera de la casa fue como desprenderse de años de miedo. Cuando sus pies tocaron la tierra, sintió el calor del suelo, levantó la cabeza por primera vez y vio el cielo. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no era solo tristeza, era como si su corazón recordara lo que era estar vivo. Marco abrió el auto y Renata lo invitó a entrar. Damián dudó, miró hacia la casa, su prisión y su refugio. Murmuró que si se iba, ellos no podrían encontrarlo. Renata se arrodilló frente a él con suavidad. Le dijo que si sus papás pudieran verlo ahora, querrían que estuviera a salvo, con comida, con una cama, con alguien que lo cuidara. El niño respiró hondo. Había una batalla en su interior entre el miedo y la esperanza. Pablo le apretó la mano una vez más. Le dijo que no lo iba a dejar solo, y esa frase, dicha por otro niño, fue suficiente. Damián subió al auto, pero mientras Renata cerraba la puerta, Damián volvió la mirada hacia el bosque, como si algo lo vigilara desde dentro de la casa, y el terror regresó a sus ojos. Renata lo abrazó. Le dijo que estaba a salvo, pero Damián susurró algo que heló la sangre de todos. Dijo que no, que ella iba a volver. Marco se giró, le preguntó quién. Damián bajó la voz hasta un murmullo. Dijo que la mujer, la que había dicho que volvería por él. Y en ese instante, Marco vio una sombra moverse detrás de una ventana rota. No estaban tan solos como pensaban. El viaje hacia el pueblo fue tan silencioso que incluso el motor del auto parecía respetar el dolor que iba sentado en el asiento trasero. Damián observaba por la ventana con los ojos muy abiertos, como si cada árbol, cada piedra, cada rastro del mundo exterior fuera algo completamente nuevo para él. Marco conducía con el ceño fruncido, tratando de mantener la calma, mientras Renata volteaba constantemente para asegurarse de que el niño estuviera bien. Laura y Pablo, sentados a su lado, lo miraban sin hablar. No querían asustarlo más, solo querían que se sintiera a salvo. Cuando entraron al pueblo, la gente comenzó a mirar el auto con curiosidad. No era común ver vehículos desconocidos por la zona, y menos aún con una familia que nadie reconocía. Pero la verdadera conmoción llegó cuando vieron a Damián bajar del auto. Su ropa sucia, sus pies descalzos, su pelo enredado, su expresión perdida, todo en él parecía gritar abandono. Una mujer se persignó al verlo. Otra tomó a sus hijos de la mano y se apartó. Damián sintió las miradas clavarse en su piel como agujas invisibles. Bajó la cabeza deseando volver a esconderse en la oscuridad. Renata intentó cubrirlo con una manta limpia que había llevado en el auto. Le susurró que todo estaba bien, aunque su voz temblaba. Pablo se paró a su lado, casi como si lo estuviera defendiendo del mundo. Marco tocó el hombro de su madre. Le dijo que tenían que llevarlo con alguien que pudiera ayudar. Damián escuchó esas palabras y sus manos comenzaron a temblar. Él no quería quedarse con desconocidos. Llegaron a la pequeña estación de policía del pueblo. El oficial de turno, un hombre llamado Ramírez, los recibió con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Renata le explicó la situación: la casa abandonada, el niño solo, la promesa de sus padres de volver.
Ramírez escuchó con atención, su rostro endureciéndose con cada palabra. Dijo que era un caso delicado, que necesitarían investigar. Mientras tanto, Damián se aferraba a Renata, sus ojos fijos en la puerta, como si esperara que la mujer de sus pesadillas apareciera en cualquier momento. Ramírez les ofreció un lugar para pasar la noche en la estación, un pequeño cuarto con una cama improvisada. Renata agradeció. No quería dejar a Damián solo. Esa noche, mientras los niños dormían, Renata se quedó despierta, escuchando los ruidos de la estación, los pasos de los oficiales, el murmullo de las radios. El miedo de Damián era contagioso. Sentía que la amenaza de esa mujer era real, que no era solo una fantasía infantil. A la mañana siguiente, el juez Morales, un hombre de rostro serio y mirada penetrante, llegó a la estación. Ramírez le había informado del caso. El juez interrogó a Renata con preguntas precisas, buscando detalles, inconsistencias. Renata respondió con la verdad, la desesperación de Damián, la promesa de sus padres, la sombra en la ventana. El juez escuchó, su expresión inmutable. Dijo que iniciarían una investigación formal, que buscarían a los padres de Damián, que intentarían encontrar a esa mujer que el niño mencionaba. Mientras tanto, Damián sería trasladado a un orfanato temporal en la ciudad cercana. La noticia golpeó a Renata como un puñetazo. No quería separarse del niño. Sentía una conexión profunda con él, una necesidad de protegerlo. Pero el juez fue firme. Dijo que era el procedimiento, que era por la seguridad de Damián. Cuando se preparaban para llevarlo, Damián se aferró a Renata, sus ojos llenos de terror. Le suplicó que no lo dejara. Renata lo abrazó con fuerza, prometiéndole que no lo abandonaría, que lo visitaría, que lo encontraría. Marco, Laura y Pablo también lo abrazaron, prometiéndole que serían sus amigos. El niño fue llevado en un auto de la policía, su pequeña figura desapareciendo en la distancia. Renata sintió un vacío en el pecho. Había encontrado a un niño, había sentido la necesidad de protegerlo, y ahora se lo arrebataban. Pero la historia de Damián no había terminado. Apenas comenzaba. Esa misma tarde, mientras Renata y sus hijos regresaban a la casa abandonada, una camioneta negra se detuvo frente a ellos. Dos hombres corpulentos bajaron, sus rostros duros, sus ojos fríos. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba el rostro, preguntó si eran la familia que había encontrado al niño. Renata se tensó. Le preguntó quiénes eran. El hombre de la cicatriz dijo que eran parientes lejanos de Damián, que habían venido a buscarlo. Renata sintió una punzada de desconfianza. Dijo que Damián estaba en el orfanato, bajo la custodia del juez. Los hombres se miraron. El de la cicatriz sonrió, una sonrisa cruel. Dijo que sabían dónde estaba el niño, que lo recuperarían. Y luego, con una mirada amenazante, le advirtió a Renata que no se metiera en asuntos que no le incumbían. Se subieron a la camioneta y se fueron, dejando a Renata con una sensación de peligro inminente. La mujer que Damián había mencionado, la que decía que volvería, no era una fantasía, era real y tenía aliados. La sombra de Carmina se cierne sobre Damián y la familia de Renata. La intriga y el peligro aumentan con cada paso. Si esta historia te tiene al borde del asiento y te hace sentir la urgencia de proteger a este pequeño, te invito a que nos dejes un comentario con la palabra protección. Queremos saber qué piensas de esta escalada de eventos y cómo crees que Renata enfrentará esta nueva amenaza. Tu participación es vital para Cuentos de Viuda y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan la importancia de la valentía y la unión. Esperamos tu comentario. La noche cayó sobre la casa abandonada, pero esta vez el silencio no era de paz, sino de tensión.
Renata no podía dormir. Los hombres de la camioneta negra, la advertencia de Damián, la sensación de que algo oscuro se movía en las sombras, todo la mantenía en vilo. Marco, Laura y Pablo también sentían la inquietud. La casa, que había sido un refugio, ahora parecía una trampa. A la mañana siguiente, Renata decidió actuar. No podía quedarse de brazos cruzados, tenía que proteger a Mausintusoneri. Damián fue al pueblo y buscó a doña Remedios, la anciana que los había recibido el primer día. Le contó toda la historia: el niño, la promesa de sus padres, la mujer que decía que volvería, los hombres de la camioneta. Doña Remedios escuchó con atención, sus ojos negros y brillantes fijos en Renata. Dijo que conocía esa historia, que no era la primera vez que escuchaba hablar de una mujer obsesionada con un niño, una mujer llamada Carmina, que había perdido a su propio hijo años atrás y que, desde entonces, había estado buscando un reemplazo. Dijo que Carmina era peligrosa, que tenía conexiones, que no se detendría ante nada. Renata sintió un escalofrío. Le preguntó a doña Remedios qué podía hacer. La anciana le dijo que la única forma de proteger a Damián era luchar, no con violencia, sino con la verdad y con el amor. Le aconsejó que fuera al juez Morales, que le contara todo lo que sabía, que le pidiera protección para Damián, y le advirtió que no confiara en nadie más. Renata regresó a la estación de policía. Le contó al juez Morales la historia de Carmina, la obsesión, los hombres de la camioneta. El juez escuchó con seriedad. Dijo que ya habían recibido informes sobre una mujer con esas características, que la estaban investigando. Pero la evidencia era escasa. La palabra de un niño asustado y una viuda desesperada no era suficiente para una orden de arresto. Sin embargo, la determinación de Renata lo conmovió. Le prometió que reforzaría la vigilancia en el orfanato y que asignaría a un oficial para investigar más a fondo. Los días siguientes fueron una agonía. Renata visitaba a Damián en el orfanato, llevándole comida, ropa limpia, juguetes. El niño se aferraba a ella, sus ojos llenos de una mezcla de amor y miedo. Marco, Laura y Pablo también lo visitaban, jugando con él, intentando devolverle la alegría. Pero la sombra de Carmina siempre estaba presente. Una tarde, mientras Renata regresaba del orfanato, vio la camioneta negra estacionada cerca de la casa. Los hombres estaban observando. Renata sintió el corazón latir con fuerza. Entró a la casa, cerró la puerta con llave y llamó a Ramírez. Le contó lo que había visto. Ramírez prometió enviar una patrulla. Esa noche, la estación de policía recibió una llamada anónima. Una voz femenina, distorsionada, advirtió que Damián sería recuperado esa misma noche. Ramírez alertó al juez Morales. Decidieron trasladar a Damián a una casa segura fuera del estado, bajo protección federal. Renata y sus hijos podrían acompañarlo, pero solo bajo vigilancia estricta. Era la única forma de mantenerlo vivo. Cuando se preparaban para partir, las luces de la estación se apagaron de golpe. La estación entera quedó en completa oscuridad. Se escuchó un grito. Algo cayó al suelo. Damián se aferró a Renata. Pablo gritó llamando a Marco. Los policías encendieron linternas, iluminando la sala a sacudidas. Las radios dejaron de funcionar. La electricidad no volvió. Era como si alguien hubiera cortado la energía desde afuera. Ramírez gritó órdenes, pero el eco se perdió entre el caos. Marco tomó a Laura y a Damián y los empujó hacia una sala interna mientras los policías corrían por el edificio. Renata se quedó junto a ellos. El juez intentó comunicarse por teléfono, pero no había señal. Todo estaba bloqueado. De pronto, un vidrio se rompió en la sala principal. Los policías corrieron hacia el ruido. Una linterna cayó al suelo. Otra ventanilla estalló. La tensión explotó en gritos. «¡Muévanse! ¡Protéjanlos!».
Damián lloraba sin control. Renata lo sostuvo con tanta fuerza que parecía que iba a fundirse en su cuerpo. Le repetía que no lo iba a tocar, como si fuese un conjuro. Marco miró la puerta con miedo. Algo estaba por pasar, algo terrible. Entonces los pasos comenzaron. No eran pasos rápidos, eran pasos lentos, casi elegantes, como si quien caminaba disfrutara el sonido de la madera bajo sus pies. La puerta de la sala se movió, un golpe, luego otro. Pablo se tapó los oídos. Damián gritó. Renata retrocedió hacia la pared tratando de cubrirlos. Finalmente la puerta cedió y se abrió con un chirrido espantoso. Los policías llegaron en el último segundo apuntando con armas, pero cuando la luz de las linternas iluminó el pasillo, no había nadie, solo un papel en el piso. Ramírez lo tomó con manos temblorosas. Era un papel manchado con tinta roja que decía: «No importa dónde lo escondas, Damián es mío». Renata sintió que las piernas se le aflojaban. Marco cerró los ojos. Pablo abrazó a Damián con más fuerza que nunca, y en la oscuridad una risa de mujer resonó suave, helada, imposible de localizar. Carmina estaba allí, y no pensaba irse sin el niño. La risa se desvaneció, pero dejó un eco invisible dentro de la estación. Los policías se movieron rápidamente, revisando pasillos, puertas y ventanas. Sin embargo, no había rastro físico de nadie. Carmina había vuelto a jugar con la mente de todos, como si disfrutara verlos desesperarse. Renata se arrodilló junto a Damián y le secó las lágrimas. Le dijo que no iba a llevarlo, que no mientras ellos estuvieran allí. Pero el niño seguía mirando la puerta entreabierta, como si en cualquier segundo alguien fuera a cruzarla. El juez Morales habló con los oficiales. Dijo que iban a evacuar, que llevarían al niño a otra ciudad con protección federal. Dijo que esa mujer no podía seguir moviéndose libremente. Marco asintió. Era lo correcto, pero algo le decía que Carmina estaba siempre un paso adelante. No sabían cómo los encontraba. No sabían cuántas veces los había estado observando sin que se dieran cuenta. Renata tomó la mano de Damián, listos para marcharse cuando las luces parpadearon y regresaron. La estación volvió a la normalidad, pero el miedo permaneció. Un grupo de agentes escoltó a la familia hasta la camioneta blindada. Habían pasado apenas unos pasos cuando Damián se detuvo y jaló la mano de Renata. Dijo que no quería ir, que si se iba, ella vendría después. Renata se agachó y tomó su rostro. Le dijo que no estaría solo, que irían juntos. Damián intentó hablar, pero su voz se quebró. Sus ojos estaban llenos de algo que nadie entendía. No era solo miedo, era como si supiera un secreto que no podía decir. El convoy partió en medio de la madrugada, 2 patrullas adelante, una detrás. La carretera estaba oscura y vacía. Renata mantuvo a Damián en su regazo, mientras Pablo apoyaba la cabeza en su hombro. Marco hablaba con los oficiales por radio, asegurando que no se separaran. Por primera vez todos pensaban que estaban logrando salir de ese infierno. Pero la paz duró poco. A los 10 minutos de viaje, la patrulla del frente frenó bruscamente. Renata casi cayó hacia adelante cuando la camioneta se detuvo. Marco preguntó qué había pasado. Un polica bajó para revisar. En medio de la carretera había un árbol tirado, cortado de forma precisa, bloqueando el camino. No era un accidente. Alguien lo había puesto allí. Renata sintió la piel del cuello erizarse. El oficial regresó corriendo y susurró algo al conductor. Antes de que pudieran retroceder, una luz se encendió en la colina cercana. Una luz intermitente, luego otra y otra. Era una señal. El motor del convoy rugió mientras intentaban dar vuelta, pero al menos 5 motos aparecieron en la carretera trasera. Sus luces iluminaron la camioneta
como si fueran ojos observándolos. Marco miró por la ventana lateral y vio algo que lo dejó helado. Una de las motos no perseguía, adelantaba al convoy. Parecía saber exactamente hacia dónde iban. De pronto, la moto frenó frente a la camioneta, obligándolos a parar. El conductor llevaba casco, pero su postura era espeluznante, como si estuviera esperando ese momento. Un policía abrió la puerta apuntando con el arma al suelo. Pero en lugar de obedecer, el motociclista levantó el visor. No era Carmina, era un hombre, pero sus ojos tenían la misma mirada fría. Marco sintió miedo. Ese hombre dio una sonrisa lenta, levantó la mano y señaló la camioneta donde estaba Damián. No dijo nada, solo señaló. Los policías intentaron capturarlo, pero él encendió la moto y huyó hacia los árboles. El convoy retomó el camino a toda velocidad, pero ya nadie dudaba de la verdad. Carmina tenía ayuda. Finalmente llegaron a una carretera principal donde esperaban agentes federales. Damián fue trasladado a un vehículo aún más seguro. Renata lloró cuando tuvo que dejarlo ir un momento para que el equipo médico lo examinara. El niño extendió la mano y la sujetó con fuerza. Le suplicó que no lo soltara. Renata lo abrazó. Le prometió que nunca. Los federales decidieron llevarlo a una casa segura fuera del estado. Renata, Marco, Laura y Pablo podían acompañarlo, pero solo bajo vigilancia estricta. Era la única forma de mantenerlo vivo. Cuando partieron de nuevo, Damián se quedó dormido. Sus pequeñas manos seguían temblando, incluso en sueños. Horas después, llegaron a la casa segura, un lugar rodeado de bosque con muros altos, cámaras y guardias. Renata lo cargó dormido hasta una habitación con cama limpia y juguetes nuevos. Pablo puso una manta sobre él y lo observó dormir. Murmuró que ahora sí estaban a salvo. Pero Marco no estaba convencido. Carmina había demostrado que siempre podía encontrarlos. Mientras la familia intentaba descansar, Ramírez llamó con información nueva. Dijo que habían encontrado una carta en la casa de Carmina, que no estaba sola. Había registros de llamadas a otra persona, alguien que la financiaba, y había un nombre repetido: Patrón. Marco sintió un estremecimiento. Era peor de lo que imaginaban. Carmina no era una mujer actuando sola. Formaba parte de algo mucho más grande. Esa noche, mientras todos dormían, la cámara del patio captó movimiento. Un guardia salió con el arma en alto. Revisó los jardines, los árboles, el cerco. No encontró nada, pero cuando regresó para revisar la grabación, vio una silueta en la pantalla. Una mujer parada frente a la entrada del bosque, mirando directamente a la cámara. La noche era tan oscura que no se veía su rostro, pero su sombra decía todo. No se movió, no huyó, solo observó. Y luego levantó la mano y mostró algo. Una llave pequeña que colgaba de una cadena. La llave de la casa donde Damián vivió. Escondido. Como un mensaje claro: sé dónde están y voy a recuperarlo. La noche estaba cargada de tensión. La casa segura estaba rodeada por policías y agentes secretos, preparados para interceptar cualquier movimiento. Renata abrazaba a Damián mientras él dormía en su pecho, pero ni siquiera el sueño lograba borrar el miedo de su pequeño rostro. Laura, sentada cerca de ellos, apretaba una linterna como si fuera un arma. Marco caminaba por la sala una y otra vez, incapaz de quedarse quieto. Todos esperaban el mismo desenlace, el final. El juez Morales y el señor Ramírez se mantuvieron en contacto constante con los oficiales apostados alrededor. Habían colocado cámaras ocultas, sensores en las puertas y francotiradores en posiciones estratégicas. Si Carmina se acercaba, no tendría por dónde escapar. Sin embargo, todos sabían que la mujer se movía como nadie más. No dejaba huellas, no se dejaba ver,
Era como una sombra humana. A medianoche, el silencio se hizo tan profundo que incluso el viento dejó de soplar. Marco sintió la piel erizarse. Renata se incorporó un poco sin soltar al niño. De pronto, un oficial informó por radio: movimiento en el bosque. Las luces infrarrojas captaron una figura moviéndose lenta, cuidadosamente, avanzando hacia la casa. Los agentes se acercaron, rodeándola por ambos lados. Cuando iluminaron la figura, descubrieron algo inquietante. Era una muñeca grande, vestida como una mujer, con una cadena alrededor del cuello, sosteniendo una llave. Marco sintió un escalofrío. Carmina estaba allí, pero quería distraerlos. Para los agentes era una señal clara: ella no venía sola. En ese preciso instante, todas las cámaras apuntando al frente se activaron con alarmas. Alguien escalaba la pared lateral. Los francotiradores enfocaron la mira hacia la silueta. Un agente gritó que levantara las manos. La figura se detuvo por un segundo y luego saltó hacia el techo. Las linternas siguieron la sombra, pero cuando llegaron arriba no había nadie. Carmina jugaba con ellos confiada, como si supiera cada paso antes de que lo dieran. Dentro de la casa, Damián abrió los ojos. Su respiración se aceleró. Renata lo notó. Le preguntó qué pasaba, con voz suave y preocupada. El niño empezó a llorar sin hacer ruido. Dijo que ella estaba allí. Marco caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. No vio nada, pero el instinto no mentía. Carmina se acercaba. El juez Morales tomó el control. Ordenó a todos los agentes que entraran, que nadie saliera, que nadie entrara. Dijo que esta vez no escaparía. Los policías se desplegaron. La casa segura se convirtió en un muro de acero humano. Mientras tanto, Damián temblaba sin parar. Ramírez se acercó y se agachó frente a él. Le dijo que no lo iba a tocar, que hoy terminaba todo. Entonces se escuchó un ruido seco en el techo. Después, pasos rápidos. Alguien corría sobre la estructura. Los policías apuntaron hacia arriba. Una sombra cayó frente a la ventana, rápida como un animal. Era ella. Carmina miró hacia adentro. Sus ojos estaban llenos de una locura fría, sin remordimiento. Con una sonrisa torcida, levantó la llave frente al vidrio como si fuera un trofeo. Renata se llevó las manos a la boca para no gritar. Carmina intentó abrir la ventana, pero estaba reforzada. Los agentes corrieron hacia afuera. Ella saltó hacia el bosque, pero esta vez no tenía escapatoria. Había patrullas detrás de cada árbol, hombres ocultos entre las sombras, esperando el momento exacto. Se escuchó un grito, luego otro. Finalmente un oficial gritó que la tenían. Marco salió corriendo hacia el exterior. Vio cómo la sujetaban contra el suelo, esposada, gritando palabras sin sentido. Decía que él era suyo, que le pertenecía. Los oficiales la levantaron y la llevaron hacia la patrulla. Aún resistía como si estuviera poseída por una rabia interminable. Marco sintió el pecho arder. No era compasión, era alivio. Renata salió detrás de él con Damián en brazos. Cuando el niño vio a Carmina, se escondió en el cuello de Renata. La mujer fue arrastrada hasta la camioneta policial. Antes de que la puerta se cerrara, Carmina volvió la cabeza hacia la familia. Su mirada era tan oscura que parecía no ser humana. Susurró que aquello no terminaba allí, pero esta vez su voz no tenía poder. La puerta se cerró detrás de ella, la patrulla se la llevó, y por primera vez desde que todo comenzó, el silencio se sintió diferente. No era amenazante, era el comienzo de algo nuevo. Ramírez se acercó a la familia. Les dijo que lo habían logrado, que ella estaba bajo custodia, que no podría acercarse nunca más. Renata rompió en llanto. Marco la abrazó.
Laura y Pablo corrieron hacia ellos y se aferraron a la pierna de su hermano adoptivo. Damián levantó la cabeza buscando el rostro de Renata. Le preguntó si ya no volvería. Ella lo abrazó fuerte, prometiéndole que nunca más. Las horas siguientes pasaron como un sueño. Los agentes se fueron. Las luces se apagaron. El sol comenzó a asomar detrás de los árboles. La familia regresó al interior de la casa segura. Por primera vez pudieron respirar sin miedo. Damián se quedó dormido en los brazos de Renata, profundamente, sin lágrimas. Pablo lo cubrió con una manta y se sentó a su lado sonriente. Murmuró que ahora sí eran hermanos de verdad. Marco cerró la puerta con llave y miró a su familia. Dijo que a partir de ese día empezarían de cero. Y aunque todos estaban exhaustos, sabían que habían sobrevivido a lo imposible. La pesadilla había terminado. La esperanza recién comenzaba. La mañana amaneció tranquila, sin sombras escondidas ni voces en la oscuridad. Damián despertó lentamente, como si su cuerpo finalmente entendiera que el peligro había terminado. Cuando abrió los ojos, vio a Renata preparando el desayuno, a Pablo jugando en la alfombra y a Marco revisando papeles para iniciar el proceso legal de adopción. Por primera vez, el niño no sintió necesidad de correr o esconderse. Solo se sentó en la cama mirando todo con ojos grandes y silenciosos, hasta que una sonrisa pequeña, tímida y verdadera apareció en su rostro. Había encontrado un hogar. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas médicas, trámites legales y abrazos que nunca llegaban antes. Damián aprendió a dormir sin miedo, a comer sin prisa, a reír en voz alta y a caminar sin mirar sobre el hombro. La casa que alguna vez fue refugio temporal se convirtió en su familia, su mundo, su punto de partida hacia una vida nueva. Marco y Renata firmaron los documentos que el juez Morales aprobó sin dudas. El niño que había vivido solo ahora tenía un apellido y un futuro. Y así, en un jardín lleno de luz, con Pablo y Laura corriendo a su lado, Damián finalmente pudo ser lo que siempre debió ser, un niño feliz. La historia de Renata y Damián nos enseña que el amor no conoce límites ni lazos de sangre. Nos muestra cómo la compasión de una viuda y sus hijos puede transformar la vida de un pequeño abandonado, enfrentando la oscuridad y la obsesión con la fuerza inquebrantable de una nueva familia. Es un testimonio de que, incluso en los lugares más desolados, la esperanza puede florecer y construir un hogar donde antes solo había soledad. La patrulla se alejó en la oscuridad, llevándose consigo a Carmina, pero su amenaza, su voz helada y su mirada de locura se quedaron grabadas en el aire, en la memoria de Renata y sus hijos. El silencio que siguió no fue de paz absoluta, sino de una tregua frágil, como la calma después de una tormenta que aún promete regresar. Damián, exhausto, se había quedado dormido en los brazos de Renata, pero incluso en su sueño, sus pequeñas manos temblaban, aferrándose a ella como si temiera que la oscuridad lo arrastrara de nuevo. Renata lo acunó, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo, el latido de su corazón, y una determinación férrea de protegerlo a toda costa. Marco, con el rostro aún pálido por la adrenalina, observaba la carretera por donde se había ido la patrulla. Sabía que la captura de Carmina era solo el principio. La mención del patrón y la facilidad con la que la mujer se movía, evadiendo a la policía, sugerían una red más compleja, un peligro que aún no había sido desmantelado. El juez Morales y el oficial Ramírez se acercaron a Renata. Sus rostros, aunque aliviados, reflejaban la seriedad de la situación. «La tenemos, Renata», dijo Ramírez, su voz ronca. «Pero su gente, no sabemos cuántos son ni qué tan lejos llegan».
El juez asintió. Carmina no ha dicho una palabra desde que la detuvimos. Solo repite incoherencias sobre Damián y un regalo. Pero hemos encontrado más pruebas en su casa y la conexión con el patrón es cada vez más clara. Parece que Damián no era solo un objetivo de su obsesión, sino una pieza en un juego mucho más grande. Renata sintió un escalofrío. ¿Qué podría ser tan importante en un niño tan pequeño para que una red criminal lo persiguiera? La pregunta la carcomía. Decidieron que la casa segura era el mejor lugar para la familia por el momento. Los federales se quedarían reforzando la seguridad mientras la investigación avanzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Damián, aunque todavía asustado, comenzó a mostrar signos de recuperación. Jugaba con Pablo y Laura en el jardín. Sus risas resonaban en la casa, un sonido que Renata atesoraba. Comía con apetito, dormía más profundamente y poco a poco la luz regresaba a sus ojos. Pero las noches eran difíciles. Los gritos de Carmina, la sombra en la ventana, el rostro del hombre de la moto, todo se mezclaba en pesadillas que lo despertaban empapado en sudor. Renata lo abrazaba, le cantaba, le susurraba palabras de consuelo hasta que volvía a dormirse. Sabía que la curación de Damián sería un proceso largo y que la sombra del pasado aún no se había disipado por completo. Mientras tanto, Ramírez y Morales trabajaban incansablemente. Las llamadas de Carmina los llevaron a una serie de contactos en el bajo mundo, pequeños delincuentes y traficantes de información. Uno de ellos, un hombre asustadizo llamado El Topo, finalmente cedió bajo presión. Reveló que Carmina había sido contratada por un individuo poderoso, conocido solo como el coleccionista, para recuperar un objeto valioso que Damián poseía. El Topo no sabía qué era el objeto, solo que era algo que los padres de Damián habían escondido antes de su muerte. La revelación golpeó a Renata con la fuerza de un rayo. El accidente de los padres de Damián, ¿y si no había sido un accidente? La idea la aterrorizó. Compartió sus sospechas con Marco, quien con su mente aguda comenzó a atar cabos. Recordó las fotografías viejas en la casa abandonada, los muebles cubiertos, la sensación de que la casa guardaba secretos. ¿Y si el objeto valioso estaba escondido allí? El juez Morales, al escuchar la nueva información, ordenó una revisión exhaustiva de la casa abandonada. Un equipo forense fue enviado buscando cualquier indicio, cualquier pista que los padres de Damián hubieran dejado atrás. Renata y Marco insistieron en acompañarlos. Sentían que la casa les hablaba, que Damián mismo era la clave para desentrañar el misterio. Al regresar a la vieja casa el aire era diferente. Ya no era solo el olor a humedad y polvo, sino una sensación de historia no contada, de verdades enterradas. Los forenses trabajaron metódicamente, levantando tablas, revisando chimeneas, buscando compartimentos ocultos. Marco, recordando la habitación donde Damián se escondía, se dirigió allí. La manta sucia, la cajita de madera. ¿Había algo más? Levantó la manta y notó una tabla del suelo ligeramente suelta. Con un esfuerzo la removió. Debajo, en un pequeño hueco, encontró una caja de metal oxidada. Su corazón latió con fuerza. Era el objeto valioso. Renata se acercó, sus ojos fijos en la caja. El juez Morales fue notificado de inmediato. La caja fue llevada a la estación de policía, donde fue abierta con extremo cuidado. Dentro no había joyas ni dinero, sino una serie de documentos. Eran registros de propiedades, contratos de compraventa de tierras y, lo más impactante, fotografías de un proyecto de construcción masivo, un complejo turístico de lujo que se planeaba construir en la zona justo donde se encontraba la casa de Damián
y muchas otras propiedades de pequeños agricultores. Los documentos revelaban un esquema de fraude y coacción donde el coleccionista estaba comprando tierras a precios irrisorios utilizando amenazas y engaños. Los padres de Damián, al parecer, habían descubierto el plan y estaban reuniendo pruebas para exponerlo. El accidente que les costó la vida ahora parecía ser un asesinato encubierto. El objeto valioso no era material, sino la verdad, la evidencia que podía derribar a un hombre poderoso. Damián era el último eslabón, el único que sabía dónde estaba escondida la caja. Carmina, en su obsesión, había sido una herramienta, una marioneta en manos del coleccionista. La pieza final del rompecabezas encajó. El juez Morales ordenó la detención inmediata del coleccionista, un empresario de renombre en la región cuya fachada de filántropo ocultaba una red de corrupción y violencia. La batalla por Damián no era solo por su seguridad, sino por la justicia de sus padres y la verdad que habían intentado proteger. La historia de la viuda y el niño escondido se había transformado en un thriller de conspiración, y Renata, sin buscarlo, se había convertido en la heroína de esta compleja trama. La noche siguiente, mientras Damián dormía plácidamente, Renata se sentó junto a él acariciando su cabello. El peligro aún acechaba, pero ahora tenían un nombre, un rostro, y la esperanza de que la justicia finalmente prevalecería. La orden de arresto contra el coleccionista, cuyo verdadero nombre era Elías Vargas, un magnate inmobiliario con una reputación impecable, sacudió los cimientos del pueblo y de la región. Nadie podía creer que un hombre tan respetado pudiera estar detrás de una red de extorsión y asesinato. Pero las pruebas, los documentos encontrados en la casa de Damián, eran irrefutables. Sin embargo, Vargas era un hombre astuto y poderoso. Antes de que los agentes pudieran llegar a su mansión, ya había desaparecido. La noticia de su fuga se extendió como un reguero de pólvora, y con ella, el miedo. Si Vargas estaba libre, Damián y la familia de Renata seguían en peligro. El juez Morales reforzó la seguridad en la casa segura, pero la tensión era palpable. Renata sentía que el aire se volvía más denso con cada hora que pasaba sin noticias de Vargas. Marco, Laura y Pablo, aunque intentaban ser fuertes, no podían ocultar su preocupación. Damián, sensible a la atmósfera, se aferraba más a Renata, sus ojos grandes y llenos de preguntas sin formular. Ramírez, junto con un equipo de agentes federales, inició una búsqueda masiva. Interrogaron a los contactos de Vargas, rastrearon sus movimientos financieros, pero el hombre parecía haberse desvanecido. Fue entonces cuando Renata tuvo una idea. Recordó la llave que Carmina había mostrado a la cámara, la llave de la casa abandonada, y si Vargas, en su desesperación, regresaría al lugar donde todo había comenzado, buscando algo, más algo que los padres de Damián pudieran haber escondido y que él no había encontrado. Compartió su teoría con el juez Morales, quien, aunque escéptico al principio, consideró la posibilidad. Era un riesgo, pero también una oportunidad. Decidieron montar una operación encubierta en la casa abandonada, utilizando a Renata y Marco como cebo, con un equipo de francotiradores y agentes ocultos en los alrededores. La noche del operativo, la casa vieja se sentía más lúgubre que nunca. El viento silbaba por las grietas, creando sonidos fantasmales. Renata y Marco se sentaron en la sala principal, las linternas de sus celulares como única fuente de luz, sus corazones latiendo con fuerza. Laura y Pablo se quedaron en la casa segura con Damián, bajo la protección de Ramírez. La espera fue interminable. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía con el viento los hacía saltar. Marco apretaba la mano de su madre.
su rostro tenso, pero sus ojos llenos de una determinación que Renata admiraba. De repente, un sonido. No era el viento, era el crujido de una rama rota afuera, seguido de pasos lentos y cautelosos. La puerta principal se abrió con un chirrido espantoso, revelando una silueta alta y oscura. Era Elías Vargas. Vargas entró, su mirada recorriendo la penumbra. Llevaba un arma en la mano, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. Cuando vio a Renata y Marco, su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa y rabia. «Ustedes», siseó apuntando el arma, «sabía que se interpondrían en mi camino». Renata se puso de pie, su voz firme a pesar del miedo. «No te saldrás con la tuya, Vargas. La verdad ha salido a la luz». Vargas soltó una risa amarga. «La verdad es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse. Ustedes no saben con quién se están metiendo». Se acercó, sus pasos resonando en el silencio. «Ese niño, ese mocoso, me costó todo. Sus padres eran unos entrometidos. Y ahora ustedes. Pero no me detendrán». Marco, con un valor que sorprendió a la propia Renata, dio un paso adelante. «Damián no es un objeto, Vargas. Es un niño, y sus padres merecen justicia». La furia en los ojos de Vargas se intensificó. Levantó el arma, pero antes de que pudiera disparar, una voz fuerte resonó desde las sombras. «Manos arriba, Vargas, estás rodeado». Agentes federales y policías salieron de sus escondites, sus linternas iluminando la sala, sus armas apuntando al magnate. Vargas, sorprendido, intentó resistirse, pero fue rápidamente sometido. La red de El Coleccionista había sido desmantelada. La verdad sobre el asesinato de los padres de Damián salió a la luz, y Vargas fue llevado ante la justicia. Carmina, al enterarse de la captura de su patrón, finalmente rompió su silencio. Reveló que Vargas le había prometido devolverle a su hijo perdido si le entregaba a Damián y la caja. Su obsesión había sido manipulada, su dolor explotado. Fue un testimonio desgarrador que, aunque no la eximía de culpa, arrojaba una luz sobre la oscuridad que la había consumido. La justicia, lenta pero implacable, finalmente llegó. Elías Vargas fue condenado por asesinato, extorsión y fraude. Carmina, por su parte, fue internada en una institución psiquiátrica, donde quizás algún día encontraría la paz que tanto necesitaba. La casa abandonada, testigo silencioso de tanto dolor y misterio, finalmente pudo descansar. Su secreto había sido revelado, y con él la promesa de un futuro mejor para Damián. Con Elías Vargas tras las rejas y Carmina bajo cuidado, el verdadero proceso de curación pudo comenzar. La casa segura dejó de ser una fortaleza para convertirse en un verdadero hogar. Damián, liberado del peso de la amenaza constante y de la verdad no contada, empezó a florecer. Los primeros días fueron de adaptación, de aprender a confiar en un mundo que por tanto tiempo le había sido hostil. Renata, con una paciencia infinita, le enseñó que el sol no quemaba, que las risas no eran trampas y que los abrazos eran refugios seguros. Pablo y Laura se convirtieron en sus inseparables compañeros de juegos, mostrándole el mundo a través de sus ojos inocentes. Le enseñaron a andar en bicicleta, a construir castillos de arena, a dibujar con colores brillantes que Damián nunca había visto. Marco, por su parte, asumió un rol de hermano mayor protector, enseñándole a leer y a escribir, compartiendo sus libros y sus sueños. La familia, que había llegado a esa casa abandonada, buscando un nuevo comienzo, encontró mucho más. Encontró un propósito, una misión,
y un amor que trascendía cualquier lazo de sangre. El proceso de adopción de Damián se aceleró, con el juez Morales supervisando cada detalle para asegurar que el niño tuviera la estabilidad y el amor que merecía. En una emotiva ceremonia privada, Damián recibió el apellido de Renata, sellando su lugar en la familia. Ya no era el niño escondido, sino Damián, hijo de Renata, hermano de Marco, Laura y Pablo. La casa abandonada, el lugar de su tormento, fue finalmente vendida por el Estado, y sus fondos se destinaron a un orfanato local, un gesto simbólico de que la oscuridad podía transformarse en luz. Renata, inspirada por la fuerza de Damián y la valentía de sus propios hijos, decidió dedicarse a ayudar a otros niños en situaciones vulnerables. Con el apoyo del juez Morales y el oficial Ramírez, fundó una pequeña organización sin fines de lucro, el Refugio de Damián, dedicada a encontrar hogares seguros para niños abandonados y a luchar contra las redes de explotación. Marco, Laura y Pablo se involucraron activamente, ayudando en lo que podían, orgullosos del legado que su nueva familia estaba construyendo. Los años pasaron. Damián creció, un niño feliz y seguro, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían por completo, el amor de su nueva familia las había transformado en marcas de resiliencia, recordatorios de la fuerza que llevaba dentro. Aprendió a honrar la memoria de sus padres biológicos, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano y que la verdad que ellos protegieron había traído justicia. Renata, la viuda que buscaba un nuevo comienzo, encontró en Damián no solo un hijo, sino la inspiración para una vida de servicio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder inquebrantable del amor maternal y la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad más oscura. La casa que una vez albergó un secreto doloroso, ahora era un símbolo de la luz que puede surgir de las cenizas, de cómo una familia, unida por el corazón y no solo por la sangre, puede construir un futuro lleno de esperanza y amor. Y así, bajo el sol brillante de un nuevo amanecer, Damián, el niño que una vez estuvo escondido, corría libre en un jardín, rodeado de risas y abrazos, finalmente en paz, finalmente en casa. La historia de Renata y Damián se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que la valentía no siempre reside en la fuerza física, sino en la compasión, la perseverancia y la capacidad de abrir el corazón a quienes más lo necesitan. Fue una historia que demostró que, incluso cuando el mundo parece oscuro y peligroso, el amor puede encontrar un camino, desenterrar verdades ocultas y construir un hogar donde antes solo había soledad y miedo. Un legado de amor incondicional que resonaría por generaciones, inspirando a muchos a buscar la luz en la oscuridad y a luchar por la justicia y la protección de los más vulnerables. La viuda y el niño escondido, unidos por el destino, habían reescrito su propia historia, transformando la tragedia en un triunfo del espíritu humano.